Bueno, vamos a comenzar, ¿te parece, Lu? Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos. Bueno, presentamos con mucho gusto al profesor Juan Jorge Michel Fariña. Él es profesor de Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología y se ha sumado en este ciclo de charlas en vivo para compartir una presentación que está vinculada al proyecto UBATIC, Galaxia Ético-Visual, que seguramente después el profesor va a comentar y describir brevemente. Y las ideas que va a compartir en el día de hoy son acerca de ver y pensar el cine en cuarentena. Profesor, muchas gracias, bienvenido, y cuando quiera puede comenzar. Bueno, gracias por la invitación. Hemos convocado también a esta sesión del CITEP a algunas integrantes del equipo. Yo soy profesor de Ética y Derechos Humanos y además realizamos otras actividades vinculadas al tema del cine, al tema de las series. Tenemos algunos proyectos de investigación en UBACIT vinculado al tema de la narrativa ética y una práctica profesional sobre cine y subjetividad. Entonces, los proyectos de los que voy a hablar son un poco de la cátedra de ética, de la práctica, de los diseños de investigación, que se articulan y tienen como una pequeña historia atrás. Tiene que ver con un trabajo articulado con la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA, más específicamente con la cátedra de diseño gráfico de Pablo Salomón. Con él llevamos adelante ya hace unos años un hermoso proyecto que se llamó Pelicónicas. Incluso ustedes en el CITEP, en los pasillos de acceso ahí en Uriburu, tienen en las paredes el resultado de aquel trabajo. Son todos estos afiches de películas con un pequeño texto. ¿Cuál fue la idea en aquel momento? Dos espectadores van por separado a ver una película, una misma película. Uno de estos espectadores es un diseñador gráfico, el otro espectador es un filósofo, un pensador, un analista. A la salida del cine, cada uno por separado hace algo con la película que vio. El diseñador idea un afiche que represente la película lo más alejado posible del afiche canónico de la distribuidora, es decir, una creación propia que refleje la película que vio, digamos, que puede no coincidir con la que los que la promocionaron vieron. Y por otro lado, el filósofo, el pensador, el intelectual, el analista, escribe un texto sobre la película que vio. Un texto, en aquel momento dijimos, limitado a 3 tweets, 450 caracteres con espacio. Buscando la mayor síntesis, digamos, a la manera de un haiku de la poesía japonesa, algo sintético sobre la película. El proyecto Pelicónicas, que convocó al intelectual y al escritor y que convocó al diseñador gráfico, reunió a uno y a otro a la manera de una cita a ciegas en el libro Pelicónicas. El diseñador no conocía el texto, el escritor no conocía el afiche, y ambos se reunieron en ese libro, cuyas gigantografías ustedes tienen en la puerta del CITEP y en las paredes y los pasillos del primer piso de Uriburu. Aquí Silvia Ramos, profesor, dice que son hermosos los afiches. Lo comparte por el chat.
Silvia Ramos, que está aquí bueno. participando, dice que son hermosos los afiches. Sí, bueno, ya en ese emprendimiento, por supuesto, como eran citas muy breves, convocamos a pensadores importantes de otras cátedras de FADU, a intelectuales que escribían sobre cine, y también, por supuesto, textos de Slavoj Žižek, de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar, porque todos los grandes pensadores del siglo XX y lo que va del siglo XXI en algún momento se ocuparon del cine. Entonces, con ese antecedente de un encuentro entre una película y un texto que la comenta, hemos llevado adelante a lo largo de estos años distintos proyectos. Una revista académica con referato, un congreso online sobre ética y cine que se recrea cada año, un sitio web que actualiza permanentemente comentarios sobre películas y específicamente a partir del último UBATIC y de la relación con el CITEP durante estos últimos 2 años, un proyecto sobre el tema de las distopías a través de las series populares, en particular un trabajo sobre Black Mirror. Voy a dividir pantalla un momentito. Para poner acá en el centro el foco de este último proyecto. Efectivamente, Galaxia Ética Audiovisual resume un poco el encuentro entre el pensamiento ético y, por otro lado, el diseño gráfico. Y este DVD que desarrollamos inicialmente, con el título Lo negro, lo blanco, lo neutro, Black Mirror y las distopías contemporáneas, lo que hicimos es tomar cierta gráfica tradicional del gran ilustrador, grabadista holandés Escher, algunas de cuyas reproducciones hacen al bagaje cultural de distintas disciplinas, del campo de la lógica, del campo del pensamiento, de la recursividad, de la estética, del psicoanálisis. Manos dibujando el anterior, aire y agua con los famosos teselados de Escher, relatividad con estas escaleras desconcertantes al ojo del espectador, las famosas bandas de Moebius, en que una hormiguita camina eternamente por una única superficie interior-exterior. Y estos dibujos de Escher, a partir de episodios de la serie Black Mirror, fueron reinterpretados, releídos por diseñadores, por estudiantes de diseño gráfico de FADU. Acá tenemos en pantalla la recreación que hizo un diseñador del célebre episodio de Black Mirror llamado Himno Nacional, en que se coloca el primer ministro de Gran Bretaña ante la disyuntiva de, para salvar al reino, tener que realizar una acción degradante ante las cámaras de la televisión. Entonces ese episodio que se viralizó rápidamente y que se hizo muy conocido, aparece en la perspectiva de un diseñador gráfico bajo esta idea, o en una modalidad color bajo esta otra idea. Y en esa línea tomamos distintos grabados de Escher. Acá tenemos uno que es un autorretrato del ojo de Escher, que nos vino muy bien para evocar todos aquellos episodios de Black Mirror que tienen que ver con la mirada omnipresente, esos episodios en los que se diseña un dispositivo a través del cual
las personas pueden registrar todo lo que están viendo. Bueno, un poco como el Zoom ahora, está bien que todo lo que está pasando, todos los participantes que entran, que comentan, y la charla que yo estoy dando, la presentación que hizo Paz, va a quedar registrada completamente. Creo que en este caso no de manera inconsulta, sino consensuada. Bueno, estas tecnologías que aparecían distópicas en Black Mirror y pocos años más tarde las tenemos ya en el uso cotidiano, aparecen en interlocución con grandes obras del grabado universal, con grandes obras del pensamiento. No sé si se logra ver en la reproducción de la pantalla, Escher dibujó su propio ojo frente al espejo en un autorretrato bastante sugerente, porque, como pueden observar, en el iris del ojo dibujó una calavera, para dar a entender con esto algo de la mirada y del carácter mortífero de la mirada, lo cual nos hacía evocar aquel episodio de Black Mirror que se llama Toda tu historia, en que un sujeto va registrando todo lo que ocurre, luego rebobina y vuelve a revisar lo que vio, y por un detalle comienza a desconfiar de la fidelidad de su mujer, fantasea con un amante posible, para terminar dudando de su propia paternidad. Y entonces la relación entre el arte, el diseño gráfico, una serie televisiva y el pensamiento producen el encuentro que interesó a este Ubatik, en el que estamos trabajando todavía en este momento, y en mitad de lo cual nos tomó la pandemia. Como lo hemos comentado en un video que desarrolló el CITEP, hace poco Yair Dori, el gran magnate internacional de las multimedias, dio una información sumamente interesante. Hay 2.000 millones de personas que diariamente consumen series televisivas y telenovelas. 2.000 millones de personas en todo el mundo. Quiere decir, un tercio de la humanidad, una tercera parte de la humanidad, modela, decíamos, modula su moralidad, su idea de lo que está bien, lo que está mal, lo bueno y lo malo, no a través de lo que los académicos hacemos en nuestros libros, sino de lo que ven en la televisión, de lo que ven en las series. Y entonces, nosotros en su momento editamos nuestro libro a principio de este año, en el verano 2020. Llegamos a hacer una primera presentación, ahí está la sala y el ojo en pantalla grande en aquella presentación pública, y en el momento en que íbamos a poner el ejemplar del libro a disposición de los lectores, nos tomó la pandemia. Entonces todos los libros están guardados, no los hemos podido distribuir todavía, están con el logo del CITEP, es una edición preciosa, creo que llegué a dejarles un ejemplar en la oficina, pero fueron de las últimas acciones que se hicieron antes de la reclusión. Y entonces, en contexto de pandemia, reunimos al equipo de investigación, reunimos a la gente de la práctica de cine y subjetividad, lo hablamos un poco en la cátedra, y decidimos llevar adelante un proyecto en la contingencia de la emergencia sanitaria. Este proyecto, a ver si lo puedo poner en pantalla. Este proyecto se llama Deseo de Cine. Deseo de Cine, ver y pensar películas y series en cuarentena, y reúne de alguna manera el espíritu de aquel Pelicónicas original. Aprovechando que en el contexto de la ASPO
del aislamiento social preventivo obligatorio, hay películas que han sido liberadas, muchas de las cuales habíamos comentado en Pelicónicas, pero ahora se las puede ver de manera libre, y que los textos de Pelicónicas y muchos otros comentarios también están accesibles a través de la web. Lo que hemos hecho es preparar un pequeño texto que dice lo siguiente, que el aislamiento obligatorio tiene sus sinsabores y también sus sorpresas. Una de ellas es la oportunidad de recrear el acontecimiento del cine, de ver con nuevos ojos los clásicos y las producciones recientes, y entonces proponemos como parte de una tarea de extensión universitaria y del desarrollo del UBATIC una antología para el visionado de grandes películas comentadas por prestigiosos pensadores contemporáneos. Es decir, el proyecto reúne un film y un texto, a la manera de Pelicónicas, pero ahora desplegado, digamos, un director y un analista, en una experiencia que nos permita hacer algo con la contingencia a través del arte. En lo que llamamos nosotros en el campo de la psicología, nos ayuda a convivir mejor con nuestro deseo, a convivir mejor con nuestro deseo en cuarentena. ¿Quiénes participan de este proyecto? Bueno, académicos que venimos trabajando en estrategias ético-clínicas con películas. Porque esto es muy importante. Con el cine uno es cierto que se entretiene, que pasa un rato, pero también el cine nos interpela, también el cine se utiliza, y especialmente las nuevas producciones y las series televisivas, en estrategias ético-clínicas para tratar el padecimiento humano. Y este es un proyecto no únicamente de Argentina, sino de otros países del mundo, y estamos tratando de reunir pensadores de diversas partes para que el sitio represente de alguna manera lo que sucede en este segmento del pensamiento actual. Entonces, son películas de grandes directores, como ustedes pueden ver acá, que van desde Woody Allen, Almodóvar, María Luisa Bember, hasta Lucía Puenzo, Orson Welles, etc. Y aquí podríamos decir cuál es la relación entre el cine y el aislamiento obligatorio. Ante todo, el cine es una situación paradojal, porque uno está por un momento encerrado en la sala de cine, está en medio de la oscuridad, con un haz de luz que domina su existencia, pero nunca se ve tan libre y tan liberado como al interior de la sala de cine. Esa soledad en la sala de cine es paradójicamente la ocasión para estar en vinculación con un universo absoluto. Hemos subido justamente ayer, para esta semana, el ejemplo de Don Quijote. Don Quijote es una película inconclusa realizada por Orson Welles, sobre la que Giorgio Agamben escribió un texto magnífico que se llama Los 6 minutos más bellos de la historia del cine. Los 6 minutos más bellos de la historia del cine. Ficciona a Don Quijote entrando a un cine de provincias en España para presenciar involuntariamente un film de aventuras en la pantalla, y en el momento en que los caballos toman la escena,
el Quijote se levanta de su butaca, desenfunda su espada, se encarama en el escenario y comienza a blandir su espada contra los caballeros proyectados en la pantalla, rasgando inevitablemente el lienzo y arruinando el espectáculo para todos los que están presentes, que se van indignados, salvo un grupo de niños que está en la parte alta, en el gallinero de aquellos antiguos cines de barrio, y los niños no hacen sino alentarlo una y otra vez, para que concluya con la tarea, que termina dejando el bastidor desnudo en el frente de la pantalla. Salvo una niña, llamada no azarosamente Dulci, por Dulcinea, que desde la primera fila lo reprueba, moviendo la cabeza negativamente sobre lo que está haciendo. Y entonces Agamben pregunta, ¿qué debemos hacer con nuestras imaginaciones? ¿Qué debemos hacer con nuestras imaginaciones? Armarlas, creérnoslas, al punto tal de deber destruirlas, falsificarlas. Pero cuando al fin estas fantasías se nos revelan vacías, insatisfechas, cuando muestran la nada de la que están hechas, solo entonces hay que pagar el precio de su verdad. Comprender que Dulcinea, a la que hemos salvado nuestra imaginación, no puede amarnos. Bueno, curiosamente, poder volver a ver el Quijote de Orson Welles, recrear esta escena de los 6 minutos más bellos de la historia del cine, entendemos, es un modo de salir creativamente del confinamiento. De no ver únicamente películas que nos divierten vanamente, sino también aquellas que nos entretienen y nos hacen pensar. Y el proyecto reúne algunos clásicos del cine, como este que estamos mencionando, que a veces no es tan conocido como uno creería, con otras películas que tienen la propiedad de indagar ellas mismas el fenómeno del aislamiento. A puertas cerradas, sobre la obra de Jean-Paul Sartre, que retrata a 3 personas que obligatoriamente deben estar recluidas y coexistir en ese aislamiento eterno. La trinchera infinita, que se ha hecho muy popular en estos días y que está disponible en Netflix, en que un sobreviviente de la guerra debe continuar involuntariamente el aislamiento y el encierro durante la España de Franco. Underground, aquella antigua película sobre la caída del muro de Berlín, en que un grupo sigue viviendo la ilusión en un sótano. Parasite, en donde ustedes saben, en el subsuelo, en el sótano de una casa en Corea del Sur, hay seres humanos que llevan una existencia limitada por 4 paredes durante un tiempo indeterminado. Es decir, películas que indagan la cuestión del aislamiento y nos permiten reflexionar sobre lo que nos está pasando cada día en nuestras casas, y películas que tienen la fuerza, la propiedad para permitirnos salir a la superficie, salir al mundo, a partir de recrear la experiencia de la luz en medio de una sala oscura. Bueno, creo que para presentación sería más o menos suficiente. Yo agradezco la presencia, voy a volver a la pantalla completa. Un segundito. ¿Pueden hacerlo ustedes, lo de volver a la pantalla completa? Porque no encuentro el icono acá ahora. ¿Quien está como anfitrión puede volver a la pantalla completa o tengo que hacerlo yo? Lo hacemos nosotros.
Ahí está, magnífico. Muy bien. Bueno, agradezco la presencia, estoy viendo ahí a Paula Mastandrea, a Lucía Amatriaín, a Nazareno Guerra, a Pablo Bronstein. Bueno, perdón si me olvido de alguien, no sé si veo toda la pantalla completa, que les agradezco su presencia ahora y a lo mejor en las preguntas y en la discusión, si quieren contribuir con algún comentario también, porque este es un trabajo de equipo, es un trabajo de equipo. Bueno, Paz. Muy bien, profesor, muchas gracias. Muy interesante. Y yo fui tomando nota de algunas cuestiones, pero también abrimos el micrófono y el chat para todos y todas que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta, que quieran que amplíe el profesor o que nos cuente. Habilitamos ese espacio y bueno, y también a profesor, alguno de los colegas que nombró, si también quieren compartir algo, está habilitado también el micrófono. Si quieren pueden levantar la mano o si no pueden escribirlo directamente en el chat. Dejamos unos minutitos para pensar. Y también pueden ser comentarios de qué les pareció, qué vinculaciones se encuentran en esta propuesta con sus propias disciplinas, cuáles son sus comentarios respecto de estas ideas de la serie, del cine, qué es lo que está sucediendo culturalmente con fenómenos como esos, como las series, como lo que se comparte por allí. Espacio abierto, comentarios generales. Si usted también, profesor, les querría hacer alguna pregunta a ellos, también estamos todos con la voz habilitada. Muy bien. Mientras tanto hago una consulta hago una consulta yo mientras piensan algunas cuestiones. Cuenta en su relato, profesor, que este proyecto, bueno, tiene sus antecedentes, ¿no? Pero ¿podría ser imaginado, en función de esta pregunta, qué debemos hacer con nuestras imaginaciones? ¿Fue imaginado en un contexto diferente a este? ¿Ya se venía trabajando? ¿O cuáles fueron los hitos que marcan la posibilidad de imaginar vinculaciones como las que tiene este proyecto, ¿no? Me refiero a cuál fue la novedad o los hitos que marcaron este proyecto en vez de otros. Para empezar a preguntarle algo, tengo otras también, ¿eh? Está bien, está bien. No, quiero decir, para nosotros, en el campo de la subjetividad, ustedes saben, la contingencia tiene un enorme valor. Es decir, le damos al término contingencia un valor teórico, un valor conceptual. A veces se usa la palabra contingencia más hacia la ligera, digamos. La contingencia tiene que ver con el azar. Pero nosotros llamamos contingencia al momento en que el sujeto sale al encuentro del azar. Porque el azar toca siempre nuestras vidas. Cada instante de nuestra vida está pleno de situaciones azarosas. Ahora, últimamente, con el aislamiento, se ha tornado todo bastante rutinario, hay muy poco azar, digamos, ¿no? Pero en las épocas en que salíamos a la calle, viajábamos en el subte y demás, las posibilidades del azar que tocaba nuestra vida se multiplicaban, digamos. Gente que uno veía, ojos con los que uno se cruzaba, carteles que uno veía por la calle, bueno, diversidad de estímulos que ahora están restringidos al hogar de cada quien, ¿no?
pero frente a ese azar uno puede dejarlo que pase de largo o salir a su encuentro y hacer algo con él. Ese punto de encuentro entre el sujeto y el azar podríamos llamarlo la contingencia. La contingencia. Y entonces, de alguna manera, efectivamente, la cuarentena, aún dentro de sus limitaciones, tiene su diversidad, tiene su abanico de originalidades. Yo leí en el sitio de Horacio Berbisky, El cohete a la luna, la oferta de casi 150 películas liberadas que Berbisky inventarió con su equipo para la cuarentena. E inmediatamente que iba viendo los títulos, recordaba escritos que habíamos publicado en Pelicónicas, en nuestra base de datos, en el Journal de Ética y Cine, que habíamos trabajado en la práctica profesional de la facultad. Y entonces dijimos, ya que el texto es de nuestra autoría y lo podemos poner a disposición perfectamente, y que la película ha sido liberada, ¿por qué no producir un encuentro entre las dos cosas? Y así surgió la iniciativa esta, y nos hemos encontrado con sorpresas enormes. Ante todo, bueno, Lucía Amatriaín preparó el sitio web en tiempo récord, comenzamos a subir alguna información, lo pusimos en marcha y en un fin de semana ya hubo 1000 visitas y mucha gente que nos escribía que decía que no se le hubiera ocurrido nunca volver a ver tal o cual película, y ahora con este texto que la comentaba, la pudo ver de otra manera. Y entonces, bueno, pusimos en marcha un proyecto, inmediatamente me comuniqué con las amigas del CITEP, me enteré de algunos exilios recientes, de algunos cambios, porque todo se modifica con o sin cuarentena, pero la verdad que Silvia acogió de muy buen grado la idea y agradezco ahora una vez más que hay más gente que nos hayan invitado a esta presentación en un momento en que el proyecto está naciendo verdaderamente. Así que efectivamente tiene muchos antecedentes, viene de larga data, pero no hubiera acontecido nunca sin la contingencia de la pandemia. Lo cual muestra que ante una situación crítica también la creatividad del acto creador se pone en marcha. No sé si alguna integrante del equipo quiere comentar algo más, o si han llegado más preguntas, no sé, porque yo no logro ver el chat acá. Hay sí allí algunas preguntas y algunos comentarios, profesor. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿qué sitios recomienda para encontrar ese tipo de imágenes o autores que se puedan seguir? Ah, bueno, muy importante esto, claro. ¿Dónde está todo esto? Nosotros hemos decidido deliberadamente no replicar material en este proyecto. Simplemente actuamos un poco como curadores que ven una película y leyeron un texto y emparentan el visionado de la película con el texto, dirigiendo al espectador al lugar en que la película está alojada. Algunas están en el sitio de Cinear, otras están en la página del ENERC en este momento, otras ya son películas muy antiguas y como ya pasó el tiempo de las restricciones de derechos de autor, están disponibles, a veces incluso en YouTube, pero hay que descubrirlas. ¿Está bien? Y por el otro lado, derivamos a los lectores, a los espectadores lectores, a sitios en donde los comentarios estaban ya disponibles, pero hay tanto escrito, tanto publicado en Internet que requiere de alguna curaduría mínima que produzca el encuentro. Como en el amor también, ¿está bien? Uno dice, sí, hay enormes películas por delante para hacernos en la vida de personas que querríamos amar, y en algún sitio está la clave para encontrarlas. Pero la contingencia hace o no al encuentro amoroso finalmente. Acá es un encuentro amoroso con el cine y con la escritura.
con el cine y con la escritura que se ha hecho sobre el cine, que es a su vez una nueva película que nos hacemos nosotros cuando recreamos la experiencia. Así que, bueno, una posibilidad es deseodecine.org, que es el sitio. Ahí estamos colocando las películas de la semana, las recomendaciones de la semana y el repertorio completo. Y cuando ustedes vayan a las lecturas se van a encontrar con sitios que tienen centenares, por no decir ya miles, de comentarios, y también se van a encontrar con enormes listados de películas que pueden ser vistas de manera completa en esta contingencia de la pandemia. Muchas gracias. Creo que, a ver, hay unas personas levantando la mano y NASA había dicho también que quería hacer un comentario. NASA, ahí está. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nazareno, trabajo con el profesor Fariña. En realidad había un comentario de Laura que decía que da clases de microbiología y nos ha pasado un poco de encontrar personas como en este momento que son de otras facultades de la universidad. Y bueno, no sé, lo único que se me ocurría ampliar un poco con respecto a esto que decía ella, de que pensaba en la cuestión de la especificidad de su disciplina con respecto al visionado de películas y de series, que es un poco lo que siempre nos transmite el profesor Fariña y es lo que nos orienta un poco en el proceso de escritura, es, bueno, ¿qué nos enseña a nosotros como psicólogos la experiencia del cine? Justamente es eso lo que nos atraviesa a nosotros, me parece que es un poco lo que pasa en distintas facultades. Esto que nosotros vemos de cierta manera puede también ser visto de otra, y muchas veces el recorte disciplinario hace que el acercamiento a un material sea otro. Simplemente eso. Hay una pregunta asociada. Dice Yanina, me interesa si pueden ampliar los ejes del trabajo en relación con estrategias ético-clínicas y el cine. Bueno, sí, un comentario con esto que dijo NASA y con la colega de microbiología que preguntó. Una de las derivaciones que rápidamente tuvo el proyecto es que nosotros hemos publicado un par de libros sobre bioética y cine, en que hemos trabajado justamente con biólogos, con genetistas, con distintas especialidades dentro de la medicina, respecto de películas que tratan o indagan sobre la cuestión del bio, sobre la cuestión del cuerpo y lo problematizan. Y a raíz de este sitio hay varios biólogos que están trabajando con recursos del cine que se han interesado justamente en este proyecto y es muy probable que en corto tiempo, mañana tenemos una conferencia con gente de Barcelona y gente de Colombia que están siguiendo un poco las novedades, que ya nos propusieron un repertorio de películas más tradicionales del campo de la salud, digamos, y que disponían de algunos comentarios sobre esto, lo cual tal vez nos lleve a que de momento Deseo de Cine incluya cada semana un pequeño dossier de bioética y cine. ¿Sí? ¿Está bien? Quiere decir, por ejemplo, sobre todo el tema de CRISPR-Cas9, todo el tema de la edición génica, es decir, grandes temas del campo de la genética contemporáneo que están teniendo manifestaciones cinematográficas y reflexiones de grandes pensadores a través del cine. Así que es importante porque esto cruza el cine, el pensamiento y el desarrollo científico-tecnológico también. Sobre el comentario de las estrategias ético-clínicas, esto es importante. El cine tiene múltiples funciones. Ante todo está en el corazón de la propia experiencia humana, porque las imágenes son inherentes a la experiencia humana misma,
Y una de esas vertientes del cine y de las series es la de poder ser utilizadas en estrategias clínicas. En algunos lugares se lo llama cineanálisis, en otros lugares se lo llama cineterapia. Es decir, estrategias clínicas en que alguien puede, como decíamos antes, llegar a convivir mejor con su deseo a través del cine. A través del cine. Por supuesto, en una experiencia en que hay profesionales de la salud trabajando con estas películas, pero es un capítulo que nos interesa explorar y para el cual está también pensado este espacio que hemos generado. Paula Mastandrea me parece que había levantado la mano, así que le habilitamos el mic. Anda, ahí está. Ahí está. Sí, estaba intentando y me daba cuenta que no se podía. ¿Qué tal? Sí, nada más agregar, yo también formo parte del equipo docente con el profesor Fariña y agregar algo de la web que él estaba presentando que a nosotros por lo menos nos resultó muy valioso como equipo docente, es que pudimos habilitar con el trabajo de Lucía la posibilidad de que se hagan comentarios en cada una de estos apartados, ¿no? Cada película tiene el link de acceso, digamos, uno o varios textos de referencia, y abajo tiene un cuadro de diálogo donde quien entra puede dejar un comentario. Eso en este momento, la verdad es que fue muy útil porque, digamos, además de los comentarios por mail que nos empezaban a llegar de gente que quizás agradecía o le parecía como interesante la perspectiva, también se puede entrar en diálogo, digamos, con gente que no se conoce, no solo de la Facultad de Psicología o estudiantes nuestros o de la cátedra, sino de otros espacios que han ido aportando, digamos, distintas cuestiones. Por ejemplo, hace poquito uno de los comentarios fue un poema que una persona, digamos, espontáneamente, a partir de la lectura de uno de los textos, sumó. Entonces, digamos, en este contexto en donde, digamos, el cara a cara y la presencialidad no nos está permitiendo, digamos, acercarnos de esa manera, esto de que haya gente que se acerque con sus aportes, que no necesariamente sean académicos, que no necesariamente tengan una consigna quizás fija y demás, la verdad que para nosotros fue como muy valioso. Quería agregar eso y también, bueno, obviamente invitarles que si les interesa ingresar y ustedes también comentar, bienvenidos. Aclaro sobre Paula que ella acaba de regresar de una estadía de 1 mes y medio en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Vic, donde fue a trabajar justamente con académicos catalanes que a su vez implementan en la docencia recursos tecnológicos y en particular de las series en ese caso, de las series médicas, porque tiene que ver con el tema de medicina, literatura y cine. Dicho sea de paso, la logramos recuperar justito porque pudo volver en el último avión que vino de España antes de que se cerrara todo. Así que también es un poco producto de la pandemia el regreso de Paula. Bueno, ¿qué otra cuestión tienen? ¿Qué otra pregunta o comentario? Aquí alguien levantaba la mano, Pablo, ¿no? Pablo Bronstein. A ver si... Ahí está. ¿Qué tal? No, un simple comentario más. Entré un poquito tarde a la reunión porque tuve problemas con la conexión. No sé si ya el profesor Fariña hizo esta aclaración, pero también parte de la motivación había sido la pregunta acerca de la cual qué es lo que podríamos responder nosotros cuando nuestros hijos y nuestros nietos nos pregunten qué hicimos en relación a la universidad en la época de la pandemia. Esto también es parte de, esta pregunta es parte de esa motivación, que si bien el proyecto nació como una motivación de la práctica, rápidamente excedió ese campo de la universidad, ¿no?
Muchas gracias, Pablo, bueno, y Paula por el comentario. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna idea, alguna pregunta? Hago una pregunta, ¿los han contactado desde otras cátedras, a lo mejor de la misma Facultad de Psicología o de otras facultades, indicándoles, bueno, que se iban a sumar al proyecto, que lo iban a tomar como parte de sus propuestas de cursada digital, de cursada virtual en este momento? Sí, la verdad que sí, hay, se contactaron colegas ante todo de las otras facultades de psicología de universidades nacionales. Evidentemente la enseñanza de temas de ética y de cuestiones ético-clínicas no es privativa únicamente de la UBA, sino que hay cátedras que se dedican a estos temas también en la, bueno, en la Universidad Nacional de San Luis, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Tucumán, en Mar del Plata, en La Plata, y los referentes de esas cátedras se han contactado inmediatamente porque, bueno, por las redes se ha difundido la idea, y en este momento estamos organizando, si ustedes, yo voy a compartir pantalla un momentito nuevamente, ven abajo en el que vamos sumando los logos de distintas entidades que se interesan. Creo que dentro de poco podríamos poner la del CITEP acá, por supuesto, es un proyecto del CITEP, debería estar en un lugar más destacado. Esto que está acá, que se llama AUAPSI, es la Asociación de Unidades de Facultades de Psicología de Universidades Nacionales de la Argentina y de Uruguay. Porque Uruguay forma parte, la Universidad de la República forma parte de este grupo de AUAPSI, y distintos representantes se han integrado a este proyecto, como así también, bueno, otras revistas e instancias que están acá mencionadas. Yo estoy viendo acá... Sí, ¿podría mostrar lo que comentaba Paula de los espacios para... Ah, perfecto. El caso este es interesante, este punto que le llamamos curaduría de películas y textos, cómo se van produciendo las contingencias. Esta es una película argentina de los años 60 del siglo pasado, que es una recreación cinematográfica de una pieza teatral de Jean-Paul Sartre, que es, bueno, muy famosa, A Puertas Cerradas, que ficciona tres personajes que quedan condenados a convivir entre las cuatro paredes de una habitación, por circunstancias que no vienen al caso ahora. Y entonces toda la trama de la pieza de Sartre se transformó en un clásico, porque se trata finalmente de las miserias humanas que salen a relucir en el momento en que tenemos que estar mirando cara a cara indefectiblemente a personas que tal vez amamos, pero que respecto de las cuales no disponemos del ejercicio de una convivencia permanente. Y de alguna manera se transformó la pieza en una forma, en un camino para indagar el alma humana frente a los conflictos subyacentes entre los seres humanos. Y quien esté pasando por experiencias de convivencia en aislamiento en este momento, sabrá perfectamente los profundos fenómenos de amor y reconocimiento, y también los fenómenos de odios secretos, de momentos de tensión, de situaciones difíciles de manejar. Y bueno, A Puertas Cerradas es un excelente camino para indagar en ese aspecto del alma humana. Cuando decíamos antes estrategias ético-clínicas, y cuando Nazareno decía, ¿qué nos enseña el cine? Uno ve esta película, que es la recreación de la pieza de Sartre, y no puede evitar no identificarse con algún momento de esta pieza, con algún diálogo que toca puntos ciegos en la vida de cada quien.
Bueno, cuestión que habíamos invitado para este proyecto al profesor Alejandro Ariel, que había escrito un texto bellísimo sobre Casablanca, que también habla sobre un triángulo, de alguna manera, dicho sea de paso, y cuando le comentamos el proyecto, Ariel dijo, volví a ver a puertas cerradas y ya les mando un texto. Y este texto, que se llama Confinamiento, por Alejandro Ariel, fue escrito hace poquitos días en el contexto de la pandemia y dialoga muy lejanamente con la película, más bien habla del confinamiento de Alejandro Ariel, ¿sí? Y también da cuenta de alguna manera de cómo el cine nos permite liberarnos de ciertos confinamientos a los que nos somete el alma humana. Por eso este es un ejercicio importante, es un ejercicio de pensamiento, es un proyecto de desarrollo científico-tecnológico en un sentido porque toma la cuestión de las tecnologías de las que se ocupa el CITEP, pero también es un gran proyecto de extensión universitaria en el contexto de la pandemia. Porque siempre asociamos la extensión con estar en el terreno, con estar en el campo, con ir a las escuelas, ir a los hospitales, ir a las comunidades, ir a las colectividades. La universidad en extensión es una universidad aparentemente en conflicto y tensión irresoluble con la cuarentena. Muchas veces pensamos, ¿qué está pasando con los programas de extensión de la Universidad de Buenos Aires ahora que nadie puede salir? Este es un ejemplo de un programa de extensión que tiene enorme potencia y enorme inserción social y sin embargo lo podemos realizar, experimentar y disfrutar sin salir de casa. ¿Algún otro comentario? Creo que los del chat, Lu, quedaron cubiertos, ¿no? Exactamente, los últimos comentarios, bueno, están agradeciendo. Marina dice, bueno, es como volver a ver desde otro lugar, interesante. Después muchos agradecimientos, muy interesante, gracias. Bueno, estos últimos comentarios ya están haciendo referencia, bueno, al sentimiento que produjo también esta charla y esta conversación. Muy buena la experiencia, gracias, dice Silvia Ramos. Profesor, yo le quería hacer una consulta en relación con los estudiantes. ¿Cuál es la propuesta en función de esta gran curaduría y de emparentar al estilo de Pelicónicas? ¿Cómo es la propuesta o la invitación a estudiantes a sumarse a este entorno? ¿O cuáles son los ingresos que podrían tener los estudiantes en este proyecto? Bueno, ante todo, esta fue una experiencia inicialmente pensada para los estudiantes. La verdad es que nosotros dictamos una práctica profesional en la facultad que en este momento está en stand-by porque hay un problema reglamentario en la universidad en que la mayor parte de las prácticas, digamos, son prácticas que se llevan adelante en instituciones escolares, en instituciones de rehabilitación, en hospitales, en clínicas, en espacios comunitarios, lo cual supone la salida a terreno. Entonces estas prácticas están por el momento en stand-by en nuestra facultad a la espera de retomar la actividad presencial como fecha de referencia el 1 de junio. Entonces dijimos, ¿qué hacemos mientras tanto? Tenemos un número importante de estudiantes que se anotaron en esta práctica de cine y subjetividad. Tenemos 500 alumnos que están cursando ética este cuatrimestre. Tenemos estudiantes exalumnos que siguen muy interesadas en el tema del cine. Y entonces, en una primera instancia, este proyecto fue pensado para esas personas. Para personas que espontáneamente tienen un vínculo y una buena transferencia con el cine
y van a ver y van a recibir de muy buen grado una propuesta de esta naturaleza, que no es curricular, que no estaba prevista, que es fruto de la contingencia, y la contingencia es algo que nos tiene tomados. Entonces, en contingencia uno hace cosas que no hace en otros momentos. Por ejemplo, entra puntualmente a una reunión, como lograron ustedes hoy, a las 15 horas. No sé cuánto, 20, 25 personas que puntualmente están. Uno jamás ve esto en las reuniones presenciales. La gente va llegando escalonadamente, ¿sí? Bueno, fenómenos que ocurren con la contingencia de la pandemia. La sorpresa nuestra fue que, si bien comenzó como algo de transferencia directa a los estudiantes en un contexto en que no podíamos movernos de nuestras casas, aparecieron personas a quienes unos otros les reenviaron el sitio, y ahí es cuando caímos en la cuenta a posteriori nosotros, no estaba calculado inicialmente, que estábamos desarrollando un proyecto de extensión. Pero no fue pensado de esa manera, fue pensado como el producto de un grupo que está dando clase, que está investigando en tecnologías, y que teníamos las pelicónicas, teníamos Black Mirror, y salimos adelante con esto. Pero efectivamente así opera, por otra parte, el proceso creador. Así que ¿Cómo bueno. pueden articular las diferentes acciones de la universidad, ¿no? La docencia, la extensión, y generar un proyecto articulado en diferentes sentidos, en el sentido disciplinar, en el sentido del diálogo entre objetos culturales y la propia experiencia de las personas en este momento. Tiene articulaciones muy ricas el proyecto en términos generales, ¿no? Distintas dimensiones para analizar. Sí, creo que es exactamente así, porque es un proyecto docente, porque está pensado como instancia formativa, no solo dentro de los muros o los ámbitos de una asignatura, sino más allá, que se asienta a su vez en un trabajo de investigación de larga data, de investigación en este caso en la narrativa ética y bioética a través del cine, y que tiene un costado tecnológico, porque nada de esto podría hacerse sin las tecnologías de educación, sin las páginas web, sin la digitalización de las imágenes, sin la posibilidad de acceder a películas de manera liberada, o sea que, y al mismo tiempo por su extensión, digamos, está también dentro de las políticas que la universidad tiene en ese área. Sí, creo que es un buen ejemplo de cómo podemos articular estas tres grandes áreas en que se organiza la universidad: docencia, extensión, investigación, y yo agregaría desarrollo tecnológico acá, porque tanto el medio como el objeto emanan del avance de la digitalización de las imágenes, claro. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, compartir alguna idea? Entonces nos queda agradecerle, profesor, el espacio. Seguramente es un momento en donde podemos inspirarnos y crear y poder pensar en nuestras propias imaginaciones, y pensar cómo lo podemos vincular con nuestra experiencia docente, el contenido, lo que tenemos que pensar como ciudadanos. También seguramente sea un espacio para eso, para inspirarnos. También agradecer a Lucía, a NASA, a Pablo y a Paula, miembros del equipo. No sé si me estoy olvidando de alguien más del equipo, y como siempre a los colegas que nos acompañan y van charlando, y de eso se trata, de seguir charlando y compartiendo nuestra experiencia en este contexto.
muchas gracias, profesor, y seguramente nos seguiremos encontrando para seguir pensando y creando juntos. Bueno, gracias a ustedes, en nombre del equipo y a todos quienes han participado. Y luego, si nos pueden hacer llegar la grabación, que con gusto vamos a difundirla también como una manera de dar cuenta del proyecto y del compromiso de CITEP con este proyecto. Gracias nuevamente. Muchísimas Muy gracias. bien. Hasta luego.